Todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. 2000 comerían por un año con lo que cuesta un minuto militar. ¿Cuántos dejarían de ser esclavos por el precio de una bomba? Jorge, querido, bueno, estamos viendo en imágenes a la mamá de Norma Morandini. Y de Néstor y de Cristina. Muy buenas noches a todos. Cristian se ha ido hace pocos días una verdadera referente de la lucha por los derechos humanos en Córdoba, Rosita Morandini, madre de Norma, de Néstor y de Cristina. Norma, actual legisladora nacional, Néstor y Cristina, secuestrados y víctimas del terrorismo de Estado, además estudiantes de la Universidad Nacional de Córdoba, así que nuestro recuerdo para Rosita Morandini. Bueno, nos prometiste hoy en la radio que íbamos a tener a un Carlos Agraverian hablando de distintas cosas, hablando de cine, hablando de su vínculo con De la Sota allí en la cárcel. Es que al doctor Agraverian lo conocemos por su actividad política, un hombre de derecho, bueno, por lo que ha hecho en periodismo, pero lo que no sabemos de Carlos Agraverian es que antes del 24 de marzo del año 76, de aquel golpe cívico-militar eclesiástico, el doctor Agraverian era juez de la justicia provincial y que pocas horas después del golpe, allá por el 27 de marzo, lo secuestraron y se pasó 3 años en esa condición de secuestrado, detenido, y estuvo en La Perla, estuvo en La Ribera, estuvo en la cárcel UP1 de Barrio San Martín, estuvo en La Plata, en la Escuela de Aviación Militar, y se salvó como se salvaron tantos, de milagro. Por eso Carlos Agraverian tiene mucho para decir, pero sobre todas las cosas, y esto les cuento ya en el histórico juicio de las causas de La Perla y La Ribera, han declarado 416 testigos. Muchísimos testigos lo han recordado a Agraverian, así como lo recuerdan a Braulio López de los olimareños, porque en medio de todo el terror había momentos de vida. En esos momentos cantaba Braulio, y en esos momentos Agraverian, adicto al cine, contaba películas. Y dicen los sobrevivientes de aquellos campos de concentración que esa situación se volvía mágica. Era como si estuvieran en el cine, porque el juez contaba, ese juez de apellido largo, contaba con mucha pasión y mucho detalle esas películas. Doctor Carlos Agraverian, bienvenido a Zona Política y a Canal 10. Muy honrado por la invitación, Jorge. La pasión como siempre. Doctor, usted era juez de la justicia provincial. Era juez de instrucción en el año 1973-76, cuando se restablece la normalidad institucional con el regreso de Perón. En enero del año 1974 se produce la muerte, el asesinato de 5 cooperativistas de Armstrong, ejecutados por el Comando Radioeléctrico de la Policía de la Provincia de Córdoba, y yo proceso a los policías porque esos policías eran mendaces, eran criminales. Después fueron favorecidos por un fallo vergonzoso de la justicia del proceso. O sea que a usted ya le habían hecho la marquita por aquella época. Apenas un mes y medio después, eso fue en enero del año 1974. El 28 de febrero se produce el Navarrazo, que tiene, además de una serie de funcionarios que fueron privados de su libertad, 3 destinatarios específicos. El gobernador Obregón Cano, el ministro de Gobierno Helio Alfredo Boneto y quien les habla. Y nuestros respectivos domicilios fueron destruidos el 28 de febrero por los grupos de derecha del peronismo en conjunción con grupos especiales de la policía de la provincia. Luego de eso, el 29 de mayo, y encontrándose del año 74 en reconstrucción la casa, fue un grupo de la policía de la provincia de Córdoba, que ya constituían incipientemente el Comando Libertadores de América, a matarme. Y me obligaron a arrojarme desde un alto piso y ser recogido por un vecino que no comulgaba con mis ideas, pero tuvo el gesto humanitario de darme en ese momento protección y albergue y permitir que recuperara la libertad. Y luego, creyendo que estaba en un automóvil, al año siguiente lo hicieron volar al automóvil, pero no tuvieron suerte. O sea, doctor, lo estaban buscando, usted era un peligroso comunista marxista y finalmente... El decreto de puesta a disposición
del Poder Ejecutivo Nacional, dice el delincuente terrorista subversivo Carlos Airavedián. Así dice textualmente. Y aclaro que inmediatamente detenido, secuestrado, en realidad el 27 de marzo del año 1976, todavía era juez de instrucción, voy al campo de la Perla, a la mañana siguiente, a la Escuela de Aviación Militar, y allí se procede a hacer un simulacro de fusilamiento en presencia de 4 testigos del peronismo que se encontraban privados de su libertad. O sea, en la Escuela de Aviación... Identifiqué a quien llevó a cabo el operativo, que era el vicecomodoro Simari, que dijo que la injusta justicia mía o la sucia justicia mía merecía ser reprimida. Doctor, lo recuerdan muchos sobrevivientes por esto que adelantábamos, esto de contar películas. Ahora, ¿cómo es posible poder, digo, es como un oasis, como un poquito de vida en medio de tanta muerte? ¿Cómo era esto de poder cantar, poder comunicarse? ¿Estaban vendados? ¿Cómo era esto? No estábamos vendados, éramos aproximadamente 160 prisioneros que habíamos sido todos detenidos después del 24 de marzo, y cuando entraba en silencio total el pabellón, era el pabellón número 10 de la UP1, cada uno tenía que desenvolver algún tipo de actividad para que eso pudiese ser más o menos sobrellevado en condiciones que fuesen compatibles con nuestra dignidad, que había sido negada totalmente porque estábamos privados de todo. Lectura, visita, comida, etc. No estaban vendados en la UP1. No estábamos vendados cuando estábamos en el interior. En el interior. Pero cuando salíamos para cualquier trámite o gestión, encomendadas por la autoridad o ejecutadas por la autoridad, sí estábamos en esas condiciones. Incluso en algunas, cuando se producían los traslados, encadenados, no solamente vendados y atados. Doctor, ¿y cómo era esto de contar una película? Bueno, entonces cada uno tenía que desarrollar lo que era más compatible con sus deseos o su capacidad. Y yo tenía la capacidad del cine porque me formé en el cine, desde niño, desde muy chico. Entonces tenía la capacidad de transmitir las películas. Una película se estrenó a principios del año 76, una película italiana. La película en realidad tenía como productor a un militante comunista, actor extraordinario, Jacques Perrin, que hace el papel principal de la película. La película se llama El desierto de los tártaros. Allá hay imágenes de... Ahí está este es el capitán Ortiz, que se va a encontrar con el teniente Drogó. ¿Se anima a contarla la película como en aquellos Yo se la tiempos? puedo contar. Ese es el momento del encuentro entre los dos. Se la cuento rápidamente. Lo escuchamos. El teniente Drogó era un teniente que se encontraba en un lugar no localizado, como tampoco todo el resto de la película, tampoco la época, pero podemos decir más o menos que se trataba del Imperio Austrohúngaro. ¿Quiere que le cuente cómo contaba yo la película? Compañeros, esta noche vamos a proyectar El Imperio de los Tártaros, o El Desierto de los Tártaros. El Desierto de los Tártaros está basado en una novela de Dino Buzzati que llevó al cine Valerio Zurlini. Y el productor fue, como dije hace un momento, Jacques Perrin. Tiene un elenco multiestelar. Estaba integrado por Fernando Rey, Jean-Louis Trintignant, Laurent Tersieff, Vittorio Gassman, Giuliano Gemma, Max von Sydow. Todos ellos son actores. Tenemos que localizar la época. La época es antes de la Primera Guerra Mundial. Y tenemos que también localizar el lugar, el Imperio Austrohúngaro. De una ciudad del Imperio Austrohúngaro, el teniente Drogó es destinado a desarrollar sus actividades para un progreso en su campaña militar. Y es llevado a la fortaleza de Bastianó. Allí, en esa fortaleza, él va a encontrar su destino. Desgraciadamente, ahora ya estamos en la televisión de nuevo, habíamos comenzado a desarrollar. Estas son las escenas que conducen al teniente Drogó
a la fortaleza de Bastianó, que para él termina por demolerle todos sus sueños y todas sus ilusiones. Creía que estaba realmente en la frontera del desierto de los tártaros, donde nunca habían visto un tártaro, donde nunca había habido una escaramuza, una refriega, y donde todos morían en nombre de un formalismo ridículo y de una forma de la concepción militar absurda. Así era el cine de Carlos Ayravedian, del doctor Ayravedian, en la Ribera y en la UP1 de Barrio San Martín. Lo último, antes del final, esta foto que creo que es histórica, doctor, ¿con quién está aquí? Esta foto es histórica. Este soy yo, para que me ubiquen mejor. La primera víctima de la AAA, el doctor Ortega Peña, diputado nacional del Frejuli, y el doctor Eduardo Luis Duhalde, que fue el primer secretario de Derechos Humanos del presidente Kirchner. Carlos, gracias por compartir estos minutos con nosotros. Gracias a ustedes por haberme permitido recordar esa época inolvidable de mi vida. La presencia del doctor Carlos Ayravedian, Cristian, del juez con apellido largo, que todos recuerdan, sobre todo cuando con tanta pasión contaba estas películas y hacía que por un ratito el campo de concentración se transformara en una sala de cine. Bueno, muchas gracias a Carlos por su visita aquí, a Jorge por los invitados que siempre nos trae. Nos vamos, le ponemos el punto final. Se quedan ustedes ahora con Max de Lupi, Más vale tarde, en la pantalla del 10, en la pantalla del CBA 24N, Marcos Torrejón y 24 Deportes. Después a las 12 llega Tomás Méndez con la crónica de medianoche. Nosotros volvemos el próximo lunes a las 10:30 de la noche con más Zona Política. Que pasen bien, buenas noches.